Gracias. Listo. Bueno, hola a todos. ¿Me escuchan? Sí, Estela. Porque no sé, mi video parece que quedó congelado, no sé. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Nos gusta recibir a todos para más una edición de nuestra serie de webinars sobre capacitación para el impacto en el desarrollo. Esto, la verdad, es una serie que iniciamos este año en celebración de los 30 años del INDES. Y la idea desde el inicio es explorar cómo que el BID incorpora el tema de capacitación como un componente esencial y crítico en varias de nuestras iniciativas de desarrollo que financia y que apoya el banco. Bueno, puede pasar, Iris, por favor. Bueno, hoy, el tema de hoy va a ser la gestión de proyectos y riesgos para la mejora individual e institucional. Y como siempre, vamos a contar con nuestro moderador Juan Cristóbal y vamos a tener dos panelistas que él en un minuto les va a presentar. Luego enseguida vamos a tener el diálogo que siempre en el mismo formato que tuvimos otras veces, con una serie de preguntas. Y obvio, invitamos a ustedes si tienen preguntas a lo largo de la conversa, lo pueden ahí poner en el chat y vamos ahí respondiendo. Si hay preguntas así muy importantes que tienen que ser respondidas de inmediato, pasamos a los panelistas. Si no, dejamos estas preguntas para el final. Y como siempre, ustedes tienen que quedarse aquí para recibir la credencial al final de la presentación. Bueno, con todo esto, paso la palabra a Juan Cristóbal. Muchas gracias, Estela. Muy buenos días a todas y a todos. Como lo mencionaba Estela previamente, mi nombre es Juan Cristóbal Bonnefoy. Yo soy el jefe del Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social, más conocido como INDES, que es el instituto de capacitación que ha creado hace 30 años ya el Banco Interamericano de Desarrollo. Para nosotros es un placer contar con todos ustedes y vamos a tener una rica conversación. La idea es que esto sea lo más informal y lo más desestructurado posible para aprovechar la experiencia de los dos colegas que le voy a presentar a continuación. La siguiente, por favor. Está con nosotros dos grandes colegas y amigos quienes son jefes de operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. En el caso de Margarita Libby, jefe de operaciones en El Salvador, y en el caso de Jan-Erik ten Hart, jefe de operaciones en Barbados y el Caribe Oriental. Para aquellos que no han trabajado antes con el BID, el jefe de operaciones es una persona bastante importante en la oficina de país, de los 26 países en que trabajamos en el BID, y básicamente ellos y ellas están encargados de llevar la cartera de proyectos que tiene el BID en El Salvador o en Barbados o en Colombia, en el país en el cual están trabajando. Entonces, en cierta medida, si nosotros quisiéramos hacer una analogía, ellos no cuidan el árbol individual, que es cada proyecto, sino que ellos cuidan el bosque. Entonces, doy la palabra a nuestros cuidabosques amigos para que se presenten a sí mismos. Margarita, por favor. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal, y muchísimas gracias también a Academia Vida y al INDES por esta invitación. Saludos a todos los presentes, a todos y todas, y por supuesto, felicitaciones porque los organizadores y las organizadoras han hecho estos importantes encuentros ya un espacio para intercambiar cosas importantísimas. Margarita Libby, jefe de operación desde El Salvador, bosque, jardín, quitamos maleza, la regamos, le hacemos de todo. Eso es lo que hacemos los jefes de operaciones. Gracias, Juan Cristóbal. Jan-Erik. Sí, hola, ¿qué tal? Solo primero confirmar que me escuchan. Sí. Perfecto, sí. Bueno, no, también muchas gracias Juan Cristóbal, todo el equipo del INDES
Y bueno, sobre todo por invitarme a participar de esto. Bueno, después de lo que dijo Margarita, sí, obviamente no solo cuidabosques, sino que después pasamos con las mangueras y un incendio y todas esas cosas. Así que en realidad necesitamos que, o nuestro rol es muy importante para que el trabajo, o digamos, no, el core que es BID, digamos, ¿no? En el trabajo en los países se mantenga funcionando. Entonces, justamente por eso, no solo lo cuidamos, sino que cualquier cosa después tenemos que o estar actuando para reparar cualquier cosa. Bueno, brevemente, obviamente, mi nombre es Jan-Erik Teinhard, ya casi 15 años de trabajo con el BID en distintos lugares, y bueno, y feliz y agradecido por participar de este webinar. Muchas gracias, Jan-Erik. La siguiente, por favor. Sé que varios de ustedes han puesto sus saludos desde distintas partes de América Latina. Saludamos a colegas que están escribiéndonos desde Medellín, veo varias ahí, varias saludos. Saludos a todos, ya estamos llegando casi a las 200 personas, así que estamos en casa para conversar sobre estos temas. Y solo poner un poquito como de contexto de la conversación. eh, ¿Cuál es el contexto en el cual queremos como conversar con ustedes? Primero, entender que eh, la parte de gestión de proyectos y la parte de gestión de riesgo son elementos claves para asegurar la sostenibilidad de las intervenciones que se realizan con los gobiernos de toda América Latina y el Caribe. Y para asegurar esa sostenibilidad, nuestro rol es identificar esas brechas de habilidades que en estos dos ámbitos, hay otros ámbitos obviamente, pero en estos dos ámbitos, y buscar la forma más adecuada para subir, upskilling, como dicen en inglés, o reskilling, como cambiar habilidades y competencias para, en cierta medida, irse adaptando a los contextos. Y de esa forma lograr los resultados, porque al final del día estos proyectos lo único que buscan es mejorar la vida de nuestros conciudadanos y para eso los proyectos tienen que funcionar y tienen que funcionar muy bien. Entonces, el tema de las capacitaciones es que normalmente capacitamos a un individuo, pero ese individuo solo no es capaz de cambiar todo lo que hace una institución. Y ahí es donde el banco trabaja muy fuerte en fortalecer instituciones que son nuestras contrapartes y al fortalecer la institución, todo el sector público y toda la sociedad que es beneficiaria de estos proyectos se beneficia. Entonces, el objetivo de esta reunión es hablar de cosas como lo que aparece ahí en la cuarta columna de resistencia al cambio, los temas de restricción de recursos. Todos vivimos restricción de recursos, todos vivimos tratando de hacer que las cosas funcionen con menos dinero cada vez. Entonces, cómo adaptarnos, cómo generar estrategias innovadoras, estrategias colaborativas y que a la vez tengamos en una mente de aprendizaje continuo y adaptación continua, porque la verdad es que la realidad económica y social de nuestros países cambia y al cambiar todo el tiempo significa que los responsables, los profesionales responsables de esos proyectos tienen que también adaptarse a esos nuevos entornos. Lo único que sabemos seguro es que las cosas van a cambiar, eso es lo único que está garantizado, el resto no sabemos. Entonces, pasemos a la siguiente para ya iniciar desde ya nuestra conversación con nuestros dos colegas. Quisiera partir contigo, Margarita. En el caso de El Salvador, ¿cómo el BID ha enfrentado estos desafíos recurrentes que recién hablábamos de la gestión de proyectos? Y cómo, en cierta medida, han ido incorporando eso en el tema de desarrollo de capacidades. Bueno, muchísimas gracias, Juan Cristóbal. Mira, los desafíos, y probablemente en muchos países es lo mismo, provienen en general de la actualización metodológica o temática, de los cambios de políticas que requieren reajustar la forma, la secuencia o el contenido de algo que habíamos venido haciendo. Y también de la reinserción de nuevos miembros de equipos a las unidades ejecutoras.
A veces hay cambios y entonces pues tenemos gente nueva. Entonces todo esto lo abordamos de 3 maneras y metódicamente ya les voy a comentar cómo también, con actualización específica, con acompañamientos para crear capacidades sobre los ajustes que tienen que realizar. Un ejemplo claro ahorita es nuestro marco de efectividad y cómo está cambiando la forma en que se hace la revisión de la cartera hacia resultados e impactos y no tanto al accountability de desembolsos, por ejemplo, ¿no? También otra de las formas en lo que lo abordamos es partiendo de cero. Muchas veces tenemos dentro de las unidades ejecutoras o los organismos ejecutores, project managers y consultores que no conocen de cómo operamos los bancos de desarrollo y las reglas que tenemos y creamos capacidades desde cero. Es decir, tienen una base, entonces ahí hay un upskilling a la parte de desarrollos. Y también creamos capacidades en funcionarios del organismo ejecutor. El organismo ejecutor es aquel que tiene su responsabilidad de la operación y opera o la ejecuta a través de una unidad ejecutora. Ahora bien, todo esto se hace o presencialmente o con la maravillosa tecnología que suma, porque la tecnología ha venido a romper un paradigma y a democratizar la posibilidad de más audiencia y la posibilidad de crear más capacidades, incluso administrando con los cursos autogestionados el tiempo de esa audiencia. Así que en el BID somos maestros en eso, tenemos una academia, tenemos una gran cantidad de conocimiento que compartimos y tenemos un manejo exquisito de la tecnología para poder diseminar ese conocimiento. Hasta ahí me quedo. Fantástico, Margarita, muchas gracias. Jan-Erik, en el caso de tu país, ¿cómo estos desafíos recurrentes que estábamos hablando de gestión de proyectos se van apoyando desde el BID? Sí, a ver, es muy interesante el tema de esto de los desafíos recurrentes, porque, bueno, un poco comentaste vos y Margarita, creo que los desafíos un poco son transversales a toda la región, digamos, ¿no? Pero cuando uno, digamos, ¿no? Cuando oficina, analizamos cómo abordar, yo creo que hay que hacer una distinción bien clara, digamos, ¿no? De que, en realidad, qué desafíos estamos intentando abordar, digamos, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando vamos a trabajar en los desafíos, tenemos que tener muy claro si es una falta de conocimiento en gestión de proyectos, si es una falta de capacidades técnicas, que pueden ser inclusive sectoriales o transversales. Técnicas, puedo decir, por ejemplo, estamos trabajando por poner un ejemplo, de educación, si el equipo en realidad hay especialistas de educación trabajando ahí, o hay temas transversales que a veces inclusive quieren ver, que tienen que ver cómo a través de educación se abordan temas así como cambio climático, energías renovables u otras cosas. Y el más importante para mí, o no sé si el más importante, pero es algo que hay que ver, que puede ver que haya temas más estructurales o procesos internos del gobierno, que esos, no quiero decir que son más difíciles, pero hay que distinguir, vuelvo a decir, si es un tema de capacidades o es un tema más de un proceso de fortalecimiento institucional, digamos, ¿no? Porque ahí, entendiendo dónde estamos apuntando, nos hace llegar más a un tema de capacitación, digamos, ¿no? Pero volviendo, yo creo que a la pregunta acá, digamos, ¿no? Por lo que nosotros hemos hecho acá en Barbados, es tener un plan de capacitación de manera integral, pero lo que nosotros hemos visto justamente con este plan de capacitación, algunas, yo diría a lo mejor estrategias que vemos que son importantes cuando estamos acercando temas de capacitación, es que el plan de capacitación tiene que estar muy orientado a la necesidad local, digamos, ¿no? O sea, no es algo que pueda haber un curso paquetizado, que ha funcionado en otro lado. Tiene que haber un tema de que haya funcionado, digamos, ¿no? Que esté muy adaptado al entorno del país, digamos, ¿no? Algo que también este plan de capacitación tiene que estar muy claro, que tiene que ir acompañado tanto de temas técnicos, digamos, ¿no? Y gestión de proyectos. Y algo que nosotros hemos visto muy importante acá en Barbados es la gestión del cambio. No tiene que haber una capacitación o un plan de capacitación, digamos, ¿no? Si no hay una gestión del cambio, porque las unidades ejecutoras tienen que entender
más allá de todo el proceso, pero es por qué estamos yendo de acá para allá, digamos, ¿no? Finalmente, digamos, ¿no? Dos últimos temas, que las capacitaciones tienen que ser continuas y específicas, porque no es que hice una capacitación y se deja. Y lo último, que creo que es importante cuando se implementan estos temas, uno tiene que ser flexible, evaluar y adaptar, digamos, ¿no? Para poder ir sobre toda iniciativa que se está haciendo es permanentemente evaluarla, ser flexible si está funcionando o no y tener las medidas para adaptarla, ¿no? Así que me voy a quedar ahí, no sé si alguna duda, pero Sí, espero. una cosa que te quería preguntar, me encantó esto que dijiste, la adaptación a la necesidad local. Sí. Cuando apareció tu presentación decías que estabas responsable de Barbados y de ciertos países del Caribe que son países Ujú. más pequeños. Entonces, nos gustaría que tú nos comentaras cómo se trabaja con esos países más pequeños, porque en nuestro caso, o sea, siempre en los cursos tenemos gente de provincias, de estados, que están muy alejados de las ciudades grandes y en cierta Mm. medida ellos se sienten como una isla, están en un país continental, pero están como una isla en relación a acceso a formación y acceso a desarrollar sus capacidades. Y ellos muchas veces nos dicen, mira, no es lo mismo estar en la capital que estar en una provincia mucho más alejada. Entonces, esta misma cosa que tienes con los países más pequeños del Caribe, ¿cómo trabajan con ellos? ¿Qué forma tiene eso de adaptación a la necesidad local y flexibilidad que resaltabas tú? Bueno, es importante lo que estás mencionando porque, por ejemplo, y acá en realidad en análisis, o más que análisis, pero para escribir también mi función, digamos, ¿no? Porque yo estoy como responsable de operaciones del BID acá en Barbados, pero tenemos una situación de que acá en Barbados atendemos no solo al gobierno de Barbados, pero sino también atendemos al Banco del Caribe, digamos, ¿no? El Banco de Desarrollo del Caribe. Entonces, es a través del banco, y esto es importante, a través del Banco de Desarrollo del Caribe es que atendemos un conjunto más amplio de islas en el Caribe. ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, nuestro plan de capacitación, digamos, ¿no? Que elaboramos acá en Barbados, es para las autoridades locales, ¿no? Y nosotros tenemos una interesante cartera de proyectos con el Banco del Caribe, pero es a través de ellos que a ver, digamos, ¿no? Se ejecutan los proyectos. O sea, nosotros tenemos un contacto, yo diría, casi indirecto con nuestras contrapartes, participamos en reuniones, pero el responsable o la cara visible como banco es el Banco del Caribe, digamos, ¿no? Entonces, sí, participamos en reuniones técnicas, participamos bueno, en visitas de supervisión, pero nosotros no tenemos la responsabilidad de la capacitación de las unidades ejecutoras, porque en realidad es el Banco de Desarrollo del Caribe el que son sus unidades ejecutoras, digamos, ¿no? Y inclusive estas unidades ejecutoras o estas islas no son miembros plenos del BID, digamos, ¿no? Entonces, es una responsabilidad ahí que es más ahora a la gestión del proyecto, digamos, ¿no? Que a la transmisión de capacidades, digamos, ¿no? Entonces, por eso quiero distinguir, digamos, ¿no? El rol para este tema de capacitación lo estamos realizando en Barbados y la gestión del proyecto es a través del CDB o el Banco de Desarrollo del Caribe y ellos con sus unidades ejecutoras. Espero haber Perfecto. explicado eso. Sí, muchas Ujú. gracias, muy claro. Sí, la siguiente, gracias. Eh, Vamos a a la segunda pregunta. Voy a seguir con el mismo orden, Margarita, como estuvo Jan-Erik recién. Eh, Cuéntanos qué estrategias han sido las más efectivas para tanto identificar las brechas existentes en las habilidades de gestión de proyectos y de riesgo, así como lo que señalabas recién de cómo abordar estas brechas a través de este upskilling, reskilling o no sé cómo se dice eso en español, la verdad que debería saber, pero se me olvida por ahora. Dale, Claro. Margarita, tú sabes de qué estamos hablando. Sí, claro que sí. Gracias, Juan Cristóbal. Mira, hay una cosa que es importante aclarar y es que estratégicamente nosotros tenemos un programa de actualización de ejecutores también, igual que muchos otros colegas en las representaciones de país.
Y este programa de actualización de ejecutores no solamente es para el ejecutor, sino que también nos tratamos de hacer una inclusión de otros actores que intervienen en alguna parte del proceso de interacción con ese organismo durante la ejecución. Porque a veces el ejecutor tiene un proceso muy bien marcado, pero hay un actor externo que tiene que dar un OK y no entiende el contexto de ese OK. Entonces tratamos de incluirlos. Muchos de ellos deberían de estar, a veces no están, pero los identificamos en el reglamento operativo. Entonces, ¿cuáles son las fuentes, verdad, de esto? Mire, yo creo que la principal fuente son los team leader y los analistas de operaciones y los especialistas fiduciarios que desde el taller de arranque y antes, desde el proceso de diseño, van identificando requerimientos de fortalecimiento específico. Que a veces lo que se requiere es otra vez partir de cero o un upskilling de algo para que pudieran de alguna forma hacer mejor la ejecución. Otra cosa importante es cuando sabemos y nos comparten los CVs y la experiencia práctica de los miembros que están contratando la unidad ejecutora, sabemos si han o no trabajado con organizaciones como las nuestras, entonces sabemos que inmediatamente hay un gap de conocimiento que hay que cerrar. Lo hacemos también por requerimiento de la unidad ejecutora o del organismo ejecutor, este tipo de creación de capacidades. Pero lo más importante, Juan Cristóbal, el crear capacidades es una decisión que puede ser hacia arriba, pero también requiere de un autodiagnóstico y eso es una recomendación para los presentes. Es decir, nosotros sabemos que el contexto cambia, sabemos hacia dónde se mueve, sabemos cuando estamos en una reunión y comienzan a sonar palabras de las que no tenemos idea, entonces decimos, un momentito, ahí, bandera amarilla, voy a buscar, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Lo voy a googlear, sin hacerle publicidad a Google, pero voy a buscarlo en los motores de búsqueda inteligentes de la red y voy a saber de dónde proviene esto y quiero informarme de esto. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer todos mejor nuestro trabajo y por supuesto el contexto te dice que cambió de forma dramática. Crear capacidades también es actualizarse. ¿Verdad? Entonces, esa actualización que nosotros decidimos hacer proviene de saber cuando ya nos estamos quedando un poco old fashion, ahí espérate, la mitad de lo que dijeron no lo entendí, ¿de qué están hablando? ¿Cuál es el contexto? ¿Es ciberseguridad? ¿Es gestión de proyectos? ¿Es riesgo? ¿Dónde está esto? Entonces, esas son las fuentes que nosotros utilizamos y la forma en la cual promovemos también en nuestros ejecutores, si hay algo que no están comprendiendo, que lo digan con todas las palabras y les damos todo el apoyo, siempre con el apoyo del BID y también en algunos momentos hemos hecho creación de capacidades en conjunto con otros organismos como Banco Mundial, USAID. ¿Para qué? Para tratar de nivelar conocimiento porque eso nos sirve a todos. Nos sirve y a veces no nos hace un gran favor al BID, pero después hablaremos de eso. Gracias. Gracias, Margarita. Haciendo un seguimiento a lo que recién comentaste, el tema de ciberseguridad. Y me vino a la mente distintas reuniones que hemos tenido con ministerios de Centroamérica, donde nos han planteado la necesidad de capacitación en inteligencia artificial generativa. Nosotros en este momento lanzamos hace una semana atrás un curso para funcionarios públicos sobre inteligencia artificial generativa y, y hay como muchos mitos, y hay muchos temores de que se van a acabar los trabajos, etcétera. Yo no sé si en los proyectos que ustedes tienen y en el trabajo que ustedes tienen con los ministerios en El Salvador, ese tema ha salido. ¿Es algo que lo ven como una ayuda para la gestión de proyectos y para la gestión de riesgo? Completamente. Mira, todos nuestros proyectos tienen un componente tecnológico y ese componente tecnológico no puede volar si no hay ciberseguridad allí. Es decir, no solo el tener el grupo de rápida respuesta ante un incidente de un ataque, sino también desde el código. Si vas a hacer, por ejemplo, un software, bueno, ese software ya tiene que venir blindado desde el código, ¿no? Y posteriormente lo que vas a comprar a nivel de dispositivos, que esos dispositivos estén actualizados y puedan tener la tecnología que por lo menos te avise si hay algún ataque, ¿verdad? Es un poco difícil impedirlos.
Pero claramente los ministerios piden el ABC de esto, sobre todo ¿para qué? Porque cuando vas a hacer unos términos de referencia, vas a hacer una licitación de algo de esto, ¿cómo vas a juzgar si lo que te están ofreciendo, uno, es lo adecuado para tu necesidad? Dos, es lo óptimo porque es el último grito de la ciberseguridad. No sabes. Entonces, allí rápidamente reaccionamos. Y es una forma importante que damos acompañamiento, ¿verdad? Para este proceso, para crear esta capacidad, pero recuerda que nosotros como banco no nos podemos meter en el proceso de análisis de una oferta. Entonces tenemos que dejarlos muy, muy afiladitos desde el principio para que entiendan qué fue lo que pidieron y que puedan analizar si lo que les están entregando, digamos, o proponiendo es lo correcto. Y después viene el otro desafío, el monitoreo de la solución. ¿Me están haciendo lo que me prometieron o no? ¿Okay? Los que nacimos en la era analógica y que nos hemos digitalizado, pues conocemos de que es necesario digitalizarse. Ahora por ahí alguien dijo que la cuestión de la tecnología, la alfabetización digital, o que los que saben de inteligencia artificial van a ser, o los que no saben de inteligencia artificial van a ser desplazados por la inteligencia artificial. El otro día leí una frase que decía que la inteligencia artificial no va a desplazar a ninguna persona, pero las personas que saben de inteligencia artificial pueden desplazar a los que no saben. Muy Gracias. cierto. Muy cierto, muchas gracias. Fantástica tu reflexión, Margarita. Jan-Erik, cuéntanos en tu contexto, ¿qué estrategias han resultado más efectivas para elaborar este plan de capacitación que tú nos describías recién en tu intervención anterior? Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, creo que un poco Margarita marcó bien algunos puntos importantes de cómo elaborar un plan de capacitación. En el caso puntual de nosotros, más allá os vuelvo a decir, digamos, no, de ver que era un tema de capacidades internas, pero avanzamos con un análisis de brechas, con el tradicional, diría, análisis de FODA, digamos, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que en realidad enfrentan las unidades ejecutoras, digamos, ¿no? Para hacer una gestión efectiva de un proyecto y obviamente comparándolo con cuáles serían las capacidades. Eso obviamente a nosotros nos hizo ver, por un lado, y muy, muy relacionado con lo que decía Margarita, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver, en algunos casos es, algunas unidades ejecutoras o contrapartes necesitan un conocimiento totalmente nuevo. Digamos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso hay una asignación de personal público, personal civil, muy capacitado, pero a veces no es gestión de proyectos. Entonces tiene que ser algo totalmente nuevo, ya sea para gestión de proyectos o en temas técnicos, digamos, ¿no? En otros casos es, bueno, personas que a lo mejor salieron de las unidades ejecutorias hace 15 años y es más una actualización, pero puede ser actualización de herramientas o inclusive en temas nuevos como inteligencia artificial o todas esas cosas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso para nosotros ha sido muy importante, digamos, no solo para identificar estas brechas de capacitación, pero creo que algo que es muy importante, una vez antes de ya tener una propuesta final, es trabajar todo esto de manera un poco multidisciplinaria, ¿ya? Porque no es que uno acá trae como un consultor o se junta un pequeño equipo del banco y dice, bueno, esto es lo que vimos, esto es lo que vamos a hacer. Acá lo que tenemos que hacer es cruzar información, también lo dijo Margarita, digamos, ¿no? Con el equipo fiduciario, con otras personas, inclusive con actores externos, validaciones, porque puede ser que surja una propuesta que suene muy linda, bueno, pero no se adapta por X o Y motivo. Entonces, esto es lo que considero que justamente para identificar las brechas y elaborar una propuesta, vuelvo a decir, digamos, ¿no? Más allá de este trabajo multidisciplinario, entender qué brecha de conocimiento se quiere cerrar, pero bueno, todo eso más o menos lo veo como un camino para, para llegar a un plan de capacitación, que es un poco lo que hicimos nosotros acá en Barbados, ¿no? Perfecto. Y me gustaría saber si en este proceso hubo alguna interacción con las universidades locales, porque
muchas veces hay varios colegas que están en el webinar que provienen de universidades o trabajan en universidades y de parte del gobierno muchas veces en varios países nos dicen, mira, lo que pasa es que las universidades no se adaptan. Hacen Ujú. unos cursos muy teóricos, muy poco aterrizados, entonces nos cuesta trabajar con ellos. Nosotros siempre tratamos de empujar a que trabajen con las universidades porque son como las instituciones más permanentes en los países. En tu caso, ¿hubo alguna colaboración con las universidades o hay colaboración con las universidades? Y si tú tuvieras que dar una recomendación a los colegas que trabajan en universidades, ¿cómo los incentivarías a responder a esta demanda? Porque yo creo que hay una demanda muy fuerte de parte de los gobiernos hacia las universidades de formación continua y a veces hay un descalce, o sea, hay una incomprensión entre los académicos y los funcionarios que están requiriendo algo. ¿Qué recomendación les darías tú a los colegas? Sí, es clave lo que estás diciendo, es clave porque efectivamente, por ejemplo, por un lado, como yo decía, digamos, ¿no? Muy importante saber qué brecha se quiere cerrar, digamos, ¿no? Conocimiento nuevo o una actualización. Y en función de eso, uno no es que o mejor dicho, lo que tiene que ver es, frente a esto, cuál es la oferta, digamos, ¿no? Oferta, me quiero referir a qué ofertas educativas o ofertas de capacitación hay y justamente, digamos, ¿no? Ver si esa oferta, que puede ser en un proceso gestión X, si la oferta realmente responde a eso. Con esto lo que quiero decir, volviendo al tema de las universidades, digamos, ¿no? Nosotros hicimos no solo un mapeo de todo lo que ofrece el banco, os ofrecen universidades, y vemos justamente si hay un match. Pero volviendo un poco también a tu pregunta, lo que sí vemos es que las universidades tienen un potencial muy alto de colaborar. El tema es que a veces se recomienda o tienen temas tan paquetizados, tan rígidos, que inclusive hay muchos ejecutores que dicen, sí, ya lo hicimos, pero entonces ahí es donde la necesidad no está siendo cubierta, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que acá justamente, creo que lo dije al inicio, digamos, ¿no? De que hay que evaluar y ser flexibles. No quiero decir que todas las universidades tengan cursos rígidos, pero obviamente también depende de su currícula, pero tienen que ser flexibles cuando colaboran con nosotros, es que no necesitamos algo que a lo mejor funcionó a muy gran escala, o también inclusive las universidades o inclusive Cierto. ciertas empresas tienen cosas muy paquetizadas, pero tienen que ser flexibles y ser adaptados a la realidad del momento, puede ser adaptados a la realidad de un grupo de unidades ejecutoras y todo eso. Entonces, eso es un poco mi recomendación, digamos, ¿no? Que tienen capacidad, que tienen recursos, que tienen cursos, sí, pero yo recomiendo flexibilidad para que puedan estos ser adaptados a la realidad de nuestras unidades ejecutoras. Ujú. ¿Puedo Súper. agregar algo, Juan Cristóbal, Adelante, a dele, eso? dele. Mira, a ver, el éxito de lo que hacen las universidades con cursos de verano, cursos online de formación, incluso con acuerdos con organismos internacionales, es un nicho de mercado muy importante que si cuenta con el reconocimiento académico, especialmente si les dan un crédito académico para las carreras, realmente es un boom. Pero a veces están atrapados porque hay que estar cubiertos también por la autoridad superior que da el reconocimiento, ¿verdad? Las universidades solas no pueden llegar y crear de la nada un curso que al final termine por sumar a una carrera académica formal si no tienen este ok de la autoridad superior de educación, llámese como se llame en cada país. Entonces eso también es importante acotarlo para los colegas de universidades que nos ven. Sí, súper bueno ambos comentarios. Muchas gracias. Bueno, sigamos a la siguiente. Eh, ya han ido tocando en las intervenciones anteriores el tema del impacto. Pero si ustedes tuvieran esa típica conversación así que uno tiene rápida de una reunión, de un café, etcétera, con contrapartes de su país, ¿cómo, cómo resumirían cuáles son los impactos a nivel individual y cuáles son los impactos a nivel institucional
de participar en estas capacitaciones? Porque queda claro cuál es la necesidad, pero de repente como que las personas necesitamos saber, bueno, cuál es el estado final o cuál es el impacto que esto va a generar tanto en mi trayectoria profesional como en el desempeño de la institución. Margarita, si quisieras comentar Claro eso, que por sí. favor. Muchísimas gracias. Eso es una pregunta excelente. Juan Cristóbal, recuerda que nosotros trabajamos para el desarrollo. Esto incluye sacar del paradigma metodológico a quienes ejecutan proyectos para que lo hagan distinto y lo hagan de forma no solo más eficiente, sino también de una forma en que podamos hablar todos el mismo idioma. Así que entre mayor nivel de conocimiento individual en cada uno de los miembros de una unidad ejecutora, hay mayor eficiencia en la ejecución, costos, tiempos y mayor posibilidad de cumplir las metas y por supuesto para que el impacto se materialice y esto beneficia a la institución. Recuerden que anteriormente les comenté que nosotros incluimos a los funcionarios de la entidad, o sea, del organismo ejecutor en nuestros talleres y certificaciones porque el conocimiento tiene que quedarse. Muchas veces las unidades ejecutoras están ahí, ejecutan, terminan, cierran el ciclo y se van. Pero ¿qué pasa con la entidad? ¿Cómo transferimos ese conocimiento? Y entonces lo hemos resuelto de esa manera, invitando a todo el que quiera. Un ejemplo, la capacitación a nivel de PM4R de gestión de riesgos, de salvaguardias, de transformación digital, de adquisiciones, de finanzas. Esto permea el organismo ejecutor y permea otros proyectos de la propia institución. Tenemos ejecutores que han aprendido una cantidad de cosas con nosotros y ahora la ejecutan a nivel institucional y en proyectos con otros organismos internacionales. ¿Por qué? Porque somos un parámetro de buenas prácticas y va más allá de los proyectos. Eso es importante. O sea, queremos que hagan muy bien nuestros proyectos, no queremos que se nos vayan. A veces los capacitamos mucho y eso les da una posibilidad de ir más allá. Y esto es que el crear estas capacidades hace para el consultor y para la persona, para el individuo, trascender su labor actual. Ser un especialista, un experto en temas de proyectos de desarrollo, por ejemplo, tener certificaciones, les da oportunidades incluso como consultores internacionales en el corto, mediano plazo, o incluso poder ingresar a un organismo internacional, un banco de desarrollo, irse más allá de esto en un después de, o sea, crea sus certificaciones, crea su expertise, lo demuestra y podría tener otra cosa. Así que este impacto individual es reconfortante porque sentimos que ese éxito individual suma al colectivo y aquí lo que gana es el desarrollo de los países, desarrollo de las familias, desarrollo de las personas para que vayan más allá. Así que esto es lo que hemos visto. Incluso hemos tenido gente que empieza como economista y después termina como experto de proyectos y se da cuenta que le gustaba más eso, ¿verdad? Y se salen de la carrera primaria. Lo que hizo fue un reskilling, ¿verdad? Pero que lo catapultó a otra cosa. Eso es, creo que lo más importante que yo podría mencionarte del impacto que hemos visto acá en El Salvador. Bueno, lo he visto un poco más allá de El Salvador, pero en El Salvador con la creación de capacidades sistemáticas. Pero otra vez, hay dos partes. Nosotros las queremos apoyar, le queremos aportar, pero también la persona tiene que autodiagnosticarse para saber qué necesita de nosotros y nos lo dice. Identifiquen, analicen, seleccionen y resuelvan y sigan haciendo este tipo de certificaciones y cursos para poder entender mejor el entorno. Gracias. Fantástico, fantástico. La verdad es que me parece súper interesante tu reflexión y yo hace muchos años trabajaba en municipios y siempre teníamos ese dilema, que formábamos a la gente de nuestro municipio y venía el gobierno regional y se los llevaba. Y después los Sí. que trabajaban en el gobierno regional, venía el gobierno nacional y se los llevaba. Y después venía el sector privado y se los llevaba. Al final del día, estas capacidades quedan en la sociedad, o sea, quedan en el país y claro, los del municipio éramos los que siempre teníamos que estar buscando gente y formando, ese era el desafío. Pero al final del día, la construcción de capacidades mejora el capital Así es, humano de todo el país. Y da lo así mismo si es, tú estás trabajando en una empresa privada o en el gobierno nacional o da en lo el mismo, gobierno subnacional, da lo así mismo. es. Y la segunda reflexión, tú hablaste de el tema de gestionar proyectos de una forma distinta. Y ahí, en un par de slides más,
vamos a compartir algunos de los cursos que hemos desarrollado en esta materia. Y hay dos cursos que les puede interesar a los colegas que están en el webinar que tienen que ver con la agilidad. Hay uno que es el de gestión de proyectos de mentalidad ágil y hay otro que son 5 pasos de cómo implementar con agilidad. La verdad es que hace un rato hablábamos de cómo cambian las cosas. Entonces, el enfoque ágil es algo que te permite hacer pequeñas implementaciones, corregir, adaptar, otra pequeña implementación, etcétera. Entonces, también es una forma distinta de concebir la gestión de proyectos y que se adapta mucho más a estos entornos cambiantes que todos tenemos que sufrir en el día a día. Pero bueno, esas son mis dos contribuciones a tu excelente reflexión. Jan-Erik, cuéntanos si tuvieras esta conversación de café con alguna contraparte en tu país, ¿cómo le venderías el impacto, la visión de largo plazo, tanto a nivel individual como a nivel institucional? Sí, a ver, el tema de vender la capacitación o el fortalecimiento institucional, efectivamente hay que venderlo muy bien, pero lo distinguiría de alguna manera en algo muy medible, digamos, ¿no? Y sobre todo como también nosotros como banco, porque vemos proyectos, vemos contratos de préstamo, pero lo medible y lo que ve, y sobre todo, como decía Margarita, digamos, ¿no? Acá nosotros trabajamos en generar impacto, en mejorar vidas, pero justamente, digamos, ¿no? Lo que diríamos, por un lado, lo más medible es esto era lo que se esperaba del proyecto y a través de no solo implementarlo, pero sino fortaleciendo las capacidades, hubo un impacto esperado que se logró, hubieron productos que se logró y tiempos de ejecución y todas esas cosas, digamos, ¿no? Yo diría que eso es en realidad, digamos, ¿no? Los impactos que serían más medibles, ¿no? Pero por otro lado, hay impactos que diría que no es que no son medibles, pero son más subjetivos, pero obviamente el mecanismo para medirlos es que es el sentimiento inclusive que se crea en las unidades ejecutoras. Con esto quiero decir es que con estas capacitaciones, vuelvo a decir, digamos, no pueden ser desde herramientas de gestión de proyectos, nuevo conocimiento, algo así, pero es muy importante el sentido de pertenencia que se genera dentro de las unidades ejecutoras. Con esto quiero decir, a lo mejor acá parafrasear un ejemplo, digamos, ¿no? De que en realidad no es que uno dice, se capacitó al contador y hace la contabilidad, se capacitó al experto en monitoreo y hace, sino es que el sentido de pertenencia es que se vea que todo ese equipo está contribuyendo a algo, digamos, ¿no? Y acá el ejemplo que quería decir es que, bueno, todo el mundo habla, digamos, ¿no? De la persona que estaba picando una piedra y le preguntan, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo, bueno, una iglesia o un palacio, lo que sea, pero o sea, el tema es que no estaba solo picando la piedra, pero sabía lo que iba. Entonces, ese sentido de pertenencia es súper importante, digamos, ¿no? Cuando uno tiene una unidad ejecutora y no lo está abordando así de manera puntual, bueno, es una capacitación de esto en adquisiciones o en finanzas y ahí se deja. Es el abordaje integral. Y entonces vuelvo a insistir que este sentido de pertenencia es súper importante. Otra cosa que también de alguna manera la abordó Margarita, digamos, ¿no? Es que algo que vemos nosotros, que sí, vuelvo a decir, es un impacto no tan medible como el objetivo general del proyecto, pero es la satisfacción que tienen las unidades ejecutoras, digamos, ¿no? De las capacitaciones, que eso obviamente se puede medir por encuestas y todo eso, pero es la satisfacción, digamos, ¿no? De que estamos ahí para apoyar un proceso de transición, apoyar una gestión del cambio, digamos, ¿no? Y sobre todo, digamos, ¿no? Cuando estas capacitaciones cuentan con certificados que los pueden inclusive ayudar, no solo en su carrera o su trabajo dentro del proyecto, o inclusive mucho más allá, digamos, ¿no? Entonces, estas son veo yo, vuelvo a decir, impactos más medibles. No quiero decir que los otros no sean medibles, pero bueno, existen otros mecanismos como encuestas y todas esas cosas que permiten justamente identificar cómo la capacitación está cambiando la dinámica, cómo se están trabajando en los proyectos. Perfecto, súper importante los dos temas que mencionan. La verdad que el sentido de pertenencia a todos los seres humanos lo necesitamos y con mayor razón
en estas instituciones. Muchas gracias a ambos. Para ir cerrando, porque tenemos en el chat varias preguntas que vamos a abordar en unos minutos, nos gustaría una última pregunta que ustedes nos cuenten cuáles serían con los tres principales desafíos en el desarrollo de capacidades y cómo están abordando estos desafíos. O sea, hay veces que hay desafíos que son tan grandes que uno los tiene conscientes, pero es poco lo que se puede hacer, pero el tenerlo consciente revela la importancia. No sé, Margarita, cuéntanos. Ok, bueno, mira, así puntualmente para poder responder ahí preguntas que están en el chat. Uno, el aprender haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Esto ocurre en tiempo real. Hay una curva de aprendizaje que puede desacelerar el ritmo de una ejecución como nosotros la queremos ver. Es decir, estamos ejecutando, pero tenemos que aprender a ejecutar mejor. Y es en tiempo real. Eso es un desafío grandísimo. No es lo mismo parar y decir, hago esta capacitación y después continúo. Aquí hay que ir siempre sobre el proceso de ejecución. Lo abordamos reconociendo la brecha de aprendizaje, acompañamos mucho al ejecutor, o sea, para que de gatear pueda después pegar carrera en lo que queremos, pero es un desafío enorme porque no podemos improvisar ni detenernos. Lo segundo son los cupos o presupuestos para capacitar. A veces la demanda supera la oferta que tenemos y esto se traduce en que tenemos que priorizar quiénes, cuándo, cuánto, ¿verdad? Y hacer este tipo de programas para tratar de que todos puedan cumplir su expectativa de ser capacitados. Pero también utilizamos, y eso lo abordamos, vamos, con micro capacitaciones de nuestra propia gente en la representación. Tenemos mucha gente certificada en muchas cosas acá, y con un público ampliado también hacemos partícipes a quienes han hecho cursos o certificaciones y los metemos como parte de los expositorios. Alguien que ya tiene una certificación se viene con una persona de las nuestras y se va al escenario y explican algo. Eso es importante porque no es lo mismo que lo escuchen de nosotros que lo escuchen de los mismos colegas ejecutores. Y la tercera cosa que es un desafío, es una ventaja, es un desafío, es algo bueno, pero que lo pone uno triste, y es la rotación de personal justamente cuando, ya lo mencionaste, cuando se va, ¿ok? Una de las ventajas de crear esas capacidades es que, lo dije hace un poquito, que el individuo exponencia la posibilidad de conseguir otros rumbos, ¿verdad? Profesionales, ¿sí? O sea, entonces, esto suele ocurrir, hay que vivir con ello, como con la curva de aprendizaje, y decir, bueno, viene más gente, hay que crearle esas capacidades a estas personas. Y hay que traer siempre a valor presente a la gente que se integra para que rápidamente en las unidades ejecutoras el nuevo pueda entender la dinámica. Pero mira, al final, si la gente de la cual estamos creando capacidades se la llevan otros, eso es buenísimo, porque lo hicimos bien, lo hicimos bien. Eso es, Sí. ahí me quedo. Muchas gracias, Margarita. Yaneric, adelante. Sí, complementando un poco lo que dijo Margarita, que bueno, mencionó temas súper importantes, digamos, ¿no? Pero bueno, el tema de los recursos yo creo que es una restricción importante, muy importante, y todo eso también va a depender de la frecuencia que se quiera hacer capacitaciones. Ya lo había mencionado de la oferta, digamos, ¿no? La oferta de lo que puede llegar a ser capacitaciones específicas, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde tiene que entrar con algunas ideas o temas innovadores de cómo suplir digamos, ¿no? Exceso de demanda frente a la oferta. Puede ser rígida o inclusive inexistente, digamos, ¿no? Un desafío que lo vi muy directamente acá en Barbados también es que a veces dice, hay dudas sobre un proceso de capacitación, digamos, ¿no? Y, digamos, ¿no? Con temas así como dice, bueno, pero ahora, ¿qué es esto nuevo que nos trae el banco, digamos, ¿no? Entonces, tiene que haber un convencimiento, digamos, ¿no? Que justamente que esta capacitación va a mejorar las capacidades, digamos, ¿no? Y bueno, otro que ya lo voy a dejar más para otro debate es inclusive no solo la rotación, sino inclusive los cambios, porque no estamos trabajando con instituciones permanentemente rígidas, digamos, ¿no? Quiero poner acá el caso de Barbados, es
por potestad de cómo está organizado el gobierno, se pueden reorganizar ministerios de manera permanente. Entonces puede ser que estamos trabajando con ambiente y no sé, y ahora es ambiente y protección marítima y de repente algo así. Entonces, todos estos cambios puede pasar en un proceso de capacitación, de fortalecimiento institucional y de repente hay que sacar algo y hay que poner algo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que acá es súper importante cuando estamos hablando de este desafío, digamos, ¿no? Ver cómo los podemos trabajar, digamos, ¿no? Y sobre todo, insisto que para trabajar en estos desafíos tenemos que ser muy innovadores, digamos, ¿no? Acá deberíamos identificar ofertas, pero ser, bueno, no limitarse tanto por los recursos, sino, Margarita lo dijo al inicio, ver opciones de capacitaciones online, ver capacitaciones inclusive gratuitas, pero capacitaciones que cuenten con certificados. Algo que, por ejemplo, para nosotros ha sido clave, digamos, ¿no? Y lo estamos viendo, es en realidad contar con un champion, pero acá quiero hacer la distinción entre un champion y un punto focal, digamos, ¿no? Porque el champion tiene que ser alguien que primero esté 100% convencido de este proceso, ¿no? Pero sea alguien que luche también por el proceso, porque obviamente uno dice, tengo un punto focal y me mueven los papeles o hace una otra cosa, pero es que el champion, digamos, ¿no? Lleve el proceso adelante, pelee por el proceso, digamos, ¿no? Que tenga un convencido de la otra parte. Y lo que finalmente, volviendo a los temas de cambios institucionales y cambio de personal, yo creo que acá un tema clave que es la flexibilidad que hay que tener, digamos, ¿no? Flexibilidad con las capacitaciones, flexibilidad, bueno, cambió la unidad ejecutora por X o Y motivo, cerró y tengo que empezar. O sea, hay que volver a empezar, hay que revisar los planes de capacitación, hay que crear nuevos planes, siempre evaluándolos y viendo que son efectivos. Pero bueno, el tema de la flexibilidad en estos planes de capacitaciones y fortalecimientos institucionales lo considero como clave. Y ahí me quedo. Muchas gracias, Jan-Erik. La verdad que todos esos temas son claves. Y qué bueno que cerraste con la flexibilidad porque sin duda es un eje central de cómo, tú mismo dijiste, en la gestión del cambio, la parte de la flexibilidad es una parte súper sustantiva. Hemos estado hablando durante la sesión sobre distintos cursos que ofrece el BID para aquellos que se quieran seguir desarrollando o para compartir con otros colegas. Aquí pueden ver a la izquierda. Hay ciertas especializaciones que tenemos en Coursera. Las especializaciones suelen ser un poquito más largas. O sea, son 3, 4 cursos juntos. También los cursos se pueden tomar en forma individual. En el caso de Coursera, ustedes pueden participar en forma gratuita durante una semana. Después de una semana ellos te piden que tienes que pagar. En el caso de edX, también pueden participar de forma gratuita, pero hay ciertas, por ejemplo, las evaluaciones, que son las que conducen a obtener un certificado. Ahí en ese caso sí hay que pagar la matrícula respectiva. Eso no se le paga al banco, se le paga a Coursera o a edX. Pero en todo caso, si ustedes son de una unidad ejecutora del banco, por favor contacten a su contraparte porque tenemos un sistema de becas para las unidades ejecutoras y queremos irlo formando permanentemente y nos interesa que esta oferta se difunda. Y aquí están los temas de gestión de riesgo. Pusimos ahí esa especialización de análisis de riesgo de desastre porque evidentemente todos los países con el tema de cambio climático estamos afectos a desastres naturales y es un área que hay que fortalecer en todos nuestros países y blindar en cierta medida todas las inversiones que hacemos con estas contingencias frente a riesgos de desastre. Pasamos a la siguiente, por favor. Adicionalmente, perdón, volvemos adicionalmente tenemos 2 sitios. Hay un sitio de la parte del BID, del catálogo de unidades ejecutoras, o sea, cursos para unidad ejecutora, y después en el caso del programa PM4R, más conocido como el programa
de PM4R Cloud. También esa es una comunidad de práctica, hay gente que se dedica a los temas de gestión de proyectos y también es un lugar muy interesante para participar. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos un montón de preguntas en el chat. Estela, Sonia, usted nos dirige y nosotros... Sí, Jackie tiene todo anotado y toma la palabra ahora. Súper, Jackie, adelante. Gracias, un saludo a todos y a todas. Bueno, voy con las preguntas. Jessie Edgardo nos pregunta, por favor, si pueden dar ejemplos reales de métricas para seguimiento del proyecto, cumplimiento de resultados e impacto de proyectos que sean diferentes a la ejecución presupuestal. Bien. Que ya algunas cosas les mencionaron. Okay. ¿Margarita o Jean-Éric? Yo creo que complementamos, Jean-Éric, porque sí. cuando se diseña un proyecto, y creo que por ahí había una etapa una pregunta sobre las etapas de ejecución del proyecto. O sea, cuando estamos en la primera etapa, que es el inicio, el arranque del proyecto, hay que probar que la teoría de cambio se cumple. Es decir, ¿qué pasa si no hago esta intervención? ¿Sufre o no sufre el país? ¿Se soluciona o no se soluciona el problema? Entonces, después de ello, pasamos por una cantidad de etapas que después podemos con mucho gusto profundizar para no extenderme. Hay una parte en la cual necesitamos generar algo que llama la matriz de resultados. Y hay indicadores, y los indicadores más allá del presupuesto quiere decir que nosotros ahora, y esto es importantísimo decirlo porque es parte de cómo hemos cambiado como institución, nos estamos orientando a resultados, porque después del resultado viene el impacto. Entonces, por decirte algo, podemos decir algún hospital construido, podemos decir una gran cantidad de personas certificadas, por ejemplo, como en un lenguaje de programación, por ejemplo, tantos certificados en Java, tantas personas con tantas certificaciones de ethical hacking para poder hacer valoraciones de si un proyecto o un producto o el día a día de un software está funcionando bien. Entonces, hay una cantidad de indicadores. El requisito que tenemos es que los indicadores sean smart, o sea, que sean medibles, etcétera. Pero no quiero extender con eso para darle la palabra a Jean-Éric. Sí, perdón, a lo mejor no escuché muy bien la pregunta, pero me parece que iba bien orientada y complementando a Margarita en realidad no tanto la gestión, diría yo, fiduciaria, sino más general del proyecto. ¿Es así? Así es, exacto. Sí. No, a ver, es súper importante lo que dice Margarita desde el punto de vista, digamos, ¿no? Sobre entender la lógica de intervención y sobre todo, digamos, ¿no? La guía, que en este caso, más allá de la lógica vertical es la guía que en realidad se sirve un poco como la columna vertebral, es, como dijo Margarita, es la matriz de resultados, ¿no? Entonces, acá el tema es no tanto, se hizo tal proceso o se adquirió tal equipo o se contrató a tal empresa o a tal consultor. Es cómo todo eso en realidad lleva a lo que uno dice los productos críticos, digamos, ¿no? Que contribuyen a todo este impacto, digamos, ¿no? Entonces, justamente, digamos, ¿no? Y esto es súper importante y yo creo que resaltar con el nuevo marco institucional, con la nueva actualización de esta estrategia institucional del banco, digamos, ¿no? Ahora este es un marco, digamos, no orientado no solo al impacto, sino a los resultados, digamos, ¿no? Entonces, es no dejar de lado que no se va a tocar nunca más, dónde está este proceso, pero si no, para alcanzar este producto, este proceso es importante, digamos, ¿no? Pero no al revés, digamos, no el proceso, sino para este producto necesitamos seguir estos procesos. Y entonces se separa un poco de esta gestión financiera o de procesos, sino más orientado hacia el resultado. Y vuelvo a decir, esto es algo que está impulsando el banco muy recientemente y es el camino que nos está llevando esta nueva estrategia institucional, digamos, ¿no? Bien, la siguiente pregunta que tenemos, Claudia Villanueva pregunta, en el contexto de la gestión de proyectos y de riesgos en el BID, ¿cómo está la función de evaluación contribuyendo a identificar oportunidades de mejora
y mitigar riesgos a nivel institucional? Otra vez brevemente, el proceso, hay evaluaciones de medio término y está en una gran evaluación final que hacemos, pero lo importante no es ver para atrás, es ser previsivo. Lo importante, y eso lo da la gestión de riesgos y el monitoreo constante del proyecto, el saber por dónde podría descarrilarse el cumplimiento de un resultado. Entonces, eso es lo que estamos orientando ahora. No queremos esperar a ver qué fue lo que pasó, queremos evitar que ocurra. Eso es parte del nuevo enfoque que tenemos en el BID. Así que más allá de evaluar, ya evaluar es ver hacia atrás, te vas a quebrar el cuello, no veas hacia atrás, vas viendo hacia adelante y a ver qué podría venir. Y la gestión de riesgo te da eso, porque te dio la tendencia, te dijo cómo había estado ocurriendo algo, y si algo ha sido siempre de esa manera, es probable que sea de esa manera. Entonces tienes que mitigarlo justo en el momento en el cual haces esa matriz de riesgos. Eric. Vale. Sí, yo creo que es súper importante lo que dice Margarita en este tema de mirar hacia adelante, muy importante de mirar hacia adelante, pero mi opinión es que todo lo que tiene que ver con la evaluación y la gestión de riesgos, hay bastante oportunidad de mejora, por lo menos en la ejecutora que yo veo, porque permitirían identificar riesgos y, sobre todo, lo más importante, que esos riesgos no se materialicen, digamos, ¿no? Entonces, las oportunidades de mejora es de que está más comprobado que mecanismos de monitoreo, de evaluación, cuando están, digamos, ¿no? en el lugar donde deben estar, permiten ejecuciones más eficientes y sobre todo, inclusive, permiten, si un programa por X o Y motivo se desvía, permiten accionar muchísimo más rápido, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde va Margarita, digamos, ¿no? Hacia lo que estamos, mirar hacia adelante, digamos, ¿no? ¿Cómo avanzamos con esto? Pero sí creo que hay oportunidades de mejora en nuestros proyectos, en lo que se está haciendo en las ejecutoras, de cómo se está monitoreando justamente los planes que se están implementando, cómo se está mitigando esos riesgos, porque cuando ya pasó, bueno, ahora a ver cómo lo corregimos, pero lo más importante es que no nos pase o qué hicimos para que no nos pase. Así que, bueno, hasta ahí no más. Vale, hay algunas preguntas que de alguna manera se fueron respondiendo en la charla, entonces estoy por aras del tiempo buscando aquellas que tal vez implican algún aporte adicional. Jaime Domínguez nos pregunta, ¿el cumplimiento de las normas de desempeño ambiental y social, al ser obligatorias en el proyecto, puede detectarse o proyectarse situaciones con incumplimientos parciales de estas? Bueno, tenemos todo un marco marco y certificaciones, cursos de certificaciones en procesos de cumplimiento o del marco ambiental y social. Claro que pueden haber incumplimientos parciales, pero es un incumplimiento igualmente, pero habría que ver el nivel de gravedad y, por supuesto, otra vez, el monitoreo del proyecto incluye también visitas periódicas de los oficiales del banco sobre la parte de monitoreo de la norma ambiental y social, y también, pues, obviamente tenemos abiertas consultas ciudadanas, es un requisito del proyecto de transparencia, el poder recibir consultas, denuncias, etcétera. Entonces, la gravedad del cumplimiento parcial es relativa, porque puede ser algo parcial pero muy grave, y también depende de la categoría en donde esté el proyecto A, B, C, D. Hay un curso de esto muy bueno, buenísimo, una certificación que podrían llevar los colegas que se conectaron. Jean-Éric. Sí, súper importante lo que dice Margarita, porque en este marco de gestión ambiental y social no es solo conocerlo, es en realidad implementarlo, y acá vuelvo a lo que dije antes, digamos, ¿no? Monitorearlo y evaluar qué es lo que está pasando, porque existen visitas y todas esas cosas, pero también siempre es muy importante, una responsabilidad de las unidades ejecutoras de mantener estos mecanismos, digamos, no vigentes con el personal capacitado para justamente prevenir que estas cosas pasen. Si pasa algo, también existen marcos para responder. Pero lo importante, como dije hace un rato, digamos, ¿no? Que si existe un riesgo sea mitigado
El mejor riesgo en realidad es el que no sucede, digamos, ¿no? El que fue mitigado. Entonces, partimos de ahí, digamos, ¿no? Que el marco existe, pero tiene que ser cumplido, digamos, ¿no? Con visitas, análisis de riesgo y todas esas cosas. Así que eso es la importancia de estas políticas o marcos ambientales y sociales que tiene el banco. Vale. Bueno, hay una pregunta que tiene que ver sobre la metodología PM4R que quisieran que comentaran, porque dicen es una bendición para los equipos de proyectos, ¿no? No sé si... Sí. Project Management for Results. Ahora estamos orientados a los resultados, o sea que PM4R los llevará por el camino correcto. Pero también está el PM4R ágil, que los llevará más rápido por ese camino correcto y eliminando el desperdicio. Así que es muy recomendado el curso. No nos llevaría un minuto explicarlo, pero si tienen curiosidad, vayan al curso y después nos cuentan. Excelente. Bueno, sí, hay varios comentarios súper interesantes que se los vamos a compartir a los panelistas. Y bueno, creo que han podido ir leyéndolos por allí también por el chat. Así que bueno, por el lado de las preguntas, creo que de alguna manera ya están todas cubiertas. Muchas gracias, Jackie. Algunos han pedido en el chat el link porque no les funciona el QR. Yo acabo de probarlo, me funcionó en el teléfono. Y con eso pueden reclamar su credencial. ¿Estela? No, mi información es para el próximo slide. Antes que terminemos. Vamos a hacer un último evento, un último webinar este año, que va a ser un poquito distinto de los que hicimos de la serie, pero muy relacionado porque les vamos a contar un poco de una nueva metodología que estamos implementando en el banco para medir impacto de cursos. Así que les invitamos para el 12 de diciembre. Bueno. Incluso la gente del banco que todavía no ha escuchado sobre esto. Hay varios colegas de ustedes que están involucrados en esto y han sido laboratorios para nosotros durante un buen tiempo. Trabajamos el año de 2023 y este año lanzamos esto y estamos ahí con varios cursos pasando por estos procesos y luego aprendiendo mucho con lo que estamos viendo de las evidencias de las personas del impacto de nuestros cursos. Entonces, 12 de diciembre a las 12, súper fácil de memorizar. 12, bueno, 12, te paso 12. la palabra. Te paso la palabra, Juan Cristóbal, para que terminemos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Estela, muchas gracias, Sonia, Iris, Jackie, la verdad que gran equipo aquí participando. Y en un muy gran agradecimiento a nuestros dos panelistas, Margarita y Jan-Erik, la verdad que fueron fantásticos y explicaron en forma muy clara un tema que es súper complejo, pero a la vez que es súper importante. Así que muchas gracias a ustedes y a todos los colegas que participaron en el webinar. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto tener estas conversaciones porque aprendemos cada día sobre estos temas tan importantes para nuestra región. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Muchas gracias. Jan-Erik, colegas, gracias. Todos los presentes, gracias. Abrazos fraternos. Gracias. Saludos a todos. Chao. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Adiós.